son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los sindicatos mantienen las 3 jornadas de huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3. La primera será mañana, la primera jornada de esos paros, mañana día 13, las 2 siguientes el 20 y el 27 de noviembre. Siguen viendo insuficiente la propuesta de la Consejería. Escuchamos a Tania Alonso de Comisiones y a Leticia Celorio de USIPA. Ha habido simplemente una propuesta por escrito que ya conocíamos y siguen las movilizaciones. No quieren hablar nada de carrera profesional, del personal que está más que probado en su carrera, o sea, experiencia, formación, valoración. Propuesta que, como decimos, no convence a los sindicatos, algo que sorprende a la propia consejera Eva Ledo. Está contemplada la pareja, está contemplado el horario de tareas administrativas no vinculadas directamente a atención con el alumnado. Y más asuntos. De este miércoles 12 de noviembre, Medio Rural prorroga hasta el 1 de diciembre la suspensión del mercado nacional del ganado del Apolasiero para frenar la expansión de la dermatosis nodular. El espacio estará abierto como punto de carga y venta de terneros asturianos menores de 1 año y de ganado equino. Los servicios veterinarios oficiales supervisarán la carga de animales durante varios días de este mes. Lo explica la directora general de Ganadería, Rocío Huerta. Esta enfermedad pues exige seguir adoptando medidas de prevención y de control, aunque la situación a fecha de hoy está mejorando tanto en Francia como en Cataluña, con el aumento en España de la zona de vacunación autorizada por la Unión Europea. UNICEF insiste en que el bienestar digital de los menores ha de abordarse como una cuestión de salud pública. Según una encuesta, casi 8 de cada 10 alumnos de primaria ya tiene perfil en redes sociales y el 20% les dedica más de 5 horas diarias durante el fin de semana. Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF, subraya la importancia de acompañar para evitar riesgos. Y de hecho incluso reconocen que necesitan desconexión digital. El 60% de ellos piden esa desconexión, necesitan que les acompañemos. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy en la radio autonómica. Lo hace con Ángeles García, con Paula Rodríguez en labores de redacción y locución, con Elia Rivero quien les habla y con Javier Palomo en la parte técnica. Vamos ya con los titulares. Asturias Hoy. El programa Alquilamoste arrancará el 20 de noviembre. Se trata de un programa que busca movilizar viviendas vacías de titularidad privada y destinarlas al alquiler a un precio asequible previo acuerdo con sus propietarios. Los dueños alquilarán sus viviendas a través de la empresa pública Vipasa a personas solas o familias con ingresos de entre 16.800 y 63.000 euros anuales. Es decir, perfiles con ingresos medios que encuentran dificultades para asumir un alquiler en el mercado libre. Javier Jové dice que esto llevará a la expropiación de la vivienda. El diputado por Vox y el consejero Zapico le recuerda que el programa es voluntario. ¿A cuánto va a ascender la deuda? ¿Usted realmente ha cuantificado cuánto nos va a costar a los asturianos la puesta en marcha de este programa? No se preocupe, que si en algún momento tengo que tomar alguna decisión o iniciar algún proceso para expropiar a algún gran tenedor de vivienda en Asturias, ni me voy a callar ni me voy a esconder. Lo voy a hacer sin ningún miedo. Y archivada la causa penal abierta por el accidente del autobús de Alsa en Los Lagos en julio del 23. El juzgado de Cangas de Onís considera que no ha quedado acreditado que se cometiera delito y sobresee la causa. El accidente ocurrió el 31 de julio de 2023. 49 personas resultaron heridas al volcar un autobús en la carretera de Los Lagos de Covadonga. La investigación de la Guardia Civil concluyó que el accidente se debió a una maniobra incorrecta del conductor del Alsa en el cruce con otro vehículo al orillarse demasiado a la derecha. Y Asturias necesita sangre. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias hace un llamamiento a la población para que acuda a donar sangre. Es urgente que aumenten las reservas de A positivo y A negativo. Lo explica el coordinador de extracciones del centro, Pablo Mata.
haciendo especial hincapié sobre todo en los grupos A positivo, A negativo, pero bueno, también queremos siempre recordar que aunque hagamos un llamamiento sobre unos grupos específicos, pues eso alcanza también a otros grupos y que hay que tener en cuenta además que cuando un grupo disminuye, pues empiezan a utilizar sangre compatible de otros grupos y al final, bueno, pues afectan los demás. Y el Principado creará 25 nuevos puestos de trabajo en las oficinas de justicia. Lo hará para cumplir con la nueva ley de eficiencia organizativa que busca maximizar los recursos públicos. También se pondrá en marcha la aplicación informática Atenea. Es para mejorar la operatividad de las oficinas judiciales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro, asegura que ya están preparados para la entrada en vigor de esta nueva normativa. Desde el punto de vista del Gobierno, creo que tenemos los deberes hechos. Hemos aprobado ya los mecanismos o sistemas de sustitución de los nuevos tribunales de instancia. Hemos aprobado las normas de reparto que van a estar vigentes a partir del 1 de enero. Y el Principado dedicará la campaña del 25N a visibilizar y prevenir el maltrato hacia las mujeres de más de 65 años. Desde enero del 2025, los centros asesores de la mujer asturianos han ofrecido asistencia a 64 mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. La mayoría de los casos atendidos se concentran en el área central, especialmente en Gijón. Mujeres que suelen mostrar mayor resistencia a romper con su agresor por dependencia económica o aislamiento social. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, 6 mujeres mayores de 65 años ingresaron en la red de casas de acogidas. El tráfico. Información sobre el estado de las carreteras a estas horas, de la mano como siempre de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 8 a la altura de Nocedo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 323, dirección Tezangos. Gracias, DGT. Vamos ahora a conectar con las ciudades asturianas. En este caso no tenemos conexión con la Policía Local de Oviedo, con lo cual nos vamos directamente hacia Gijón. ¿Qué tal? Buenos días, Policía Local. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Bueno, pues ahora tenemos que destacar más intensidad de tráfico en lo que es la avenida Príncipe de Asturias en ambos sentidos y en los accesos a la glorieta de Viñao desde la 8 en Viesques. En el resto de vías hay tráfico fluido, se circula con normalidad. Gracias, Gijón. Nos vamos ahora hasta Avilés. Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es la situación por allá hasta ahora? El tráfico es fluido y sin retenciones, no hay ninguna incidencia. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de miércoles que nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. Hoy el viento volverá a hacerse de notar y en consecuencia tendremos el aviso amarillo por rachas del sur de 90 km por hora en puntos de la cordillera. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde el aviso va a subir de nivel por rachas que podrían superar los 110 km por hora. Las máximas vuelven a subir, ganaremos hasta 6 grados en el oriente asturiano. Las nubes altas volverán a ser comunes en todos los cielos. Tendremos una mañana con claros, aunque las nubes irán ganando presencia. Las lluvias aparecerán de forma débil durante la tarde en los concejos más occidentales. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 con Naciu Varillas. ¿Con qué venís este miércoles? Cuéntanos, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elia, Ángeles, compañeros, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Vamos a hablar de la ley LGTBIQA+. Es una jornada que se va a celebrar este viernes en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, reclamando que de una vez se apruebe el borrador, se lleve hasta la Junta General del Principado y entre en vigor esta normativa. En esta jornada van a participar el viernes, entre otros, la senadora Carla Antonelli y la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, Marina Sáenz. Ambas mujeres transexuales fueron pioneras en sus respectivas disciplinas. La propia Marina Sáenz va a intervenir por teléfono en nuestro programa. Estarán en el estudio María Valvidares, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que fue la redactora del borrador de esta ley, Gustavo García Torre, más conocido como Gus, presidente de la asociación Xuntes y Diverses, y Ángeles Fal, que es la presidenta de la asociación YAR Trans. Esto será en la primera hora, lo que es normalmente la parte más larga. Dura
una hora, de 9 a 10 de la mañana en la radio asturiana, después la redifusión también en TPA. La segunda parte va a tener como protagonista a Carlos Rubiera, que presenta la segunda temporada del ciclo de conferencias Almastur de la Fundación, que él preside y que el viernes ofrece la intervención de Eduardo Vázquez Coto. Es investigador, consultor sidrero, pero no solamente sabe mucho de la sidra en Asturias, sino de la sidra en todo el mundo. Es una de las personas que más sabe de este ámbito en el aspecto internacional. Y la tercera parte de la Asturias al día de hoy va a tener como protagonista al cómic con Sean de la Campa. Concretamente vamos a hablar de traducciones al asturiano de obras como Tintín o Asterix. Gracias, Nacio. Interesante programa con temática variada. Gracias. Hasta Muchas mañana. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos en la apertura de este Asturias Hoy primera edición. Los sindicatos, comisiones obreras, UGT, CESIF y USIPA mantienen las 3 jornadas de huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3. La primera será mañana, día 13, y las 2 siguientes el 20 y el 21 de este mes de noviembre, el 27, perdón. Tras reunirse ayer con la consejera de Educación, con Eva Ledo, siguen adelante con ese calendario de movilizaciones, con esas jornadas de huelga. Consideran insuficiente la propuesta realizada por el Gobierno del Principado. En el marco de la mesa de diálogo de 0 a 3, Educación informó de un nuevo calendario y proporcionó por escrito sus propuestas. Sin embargo, los representantes sindicales coincidieron en señalar que la movilización sigue adelante porque no se sienten satisfechas, en este caso, con lo planteado por el Ejecutivo asturiano. Lo expresaban Tania Alonso, de Comisiones Obreras, y Leticia Celorio, de USIPA. Hay huelga. Ha habido simplemente una propuesta por escrito que ya conocíamos y siguen las movilizaciones. No quieren hablar nada de carrera profesional, del personal que está más que probado en su carrera, o sea, experiencia, formación, valoración. No quieren hablar tampoco de la aproximación al calendario de la segunda etapa de educación infantil. La propuesta formulada por Educación no convence ni la nueva oferta de pareja educativa por aula o una jornada laboral de 7 horas, de la que podrían destinar hasta una diaria a realizar otras tareas propias de su actividad, al margen de atender, claro, al alumnado. Siguen siendo insuficiente para Laura Pérez, de UGT, y Laura González, de CESIF. Bueno, es que puntos hay varios, porque la carrera profesional también es importante. El tema de la hora esta de no atención directa, que no sabemos ya cómo llamarla, pero bueno, de trabajo burocrático y de trabajo personal fuera de la atención directa a los niños, también tiene sus matices. Y ahora mismo escuelas nuevas se están abriendo a costa de llamar a personal que se duplican las bolsas, con lo cual se está produciendo un enorme descubierto en las escuelas de bienestar y en el grupo de emergencia, porque se van a ocupar otras plazas. Tras ese encuentro y habiendo puesto sobre la mesa la nueva oferta del Principado, la consejera de Educación, Eva Ledo, decía sentirse sorprendida. Cree que los sindicatos no están valorando los avances por parte de la Administración. Pero estamos contando con que en una escuela de 3 unidades hay 7 técnicos de educación infantil, más una directora o un director, y eso da servicio perfecto, o sea, el servicio se ve completamente satisfecho, como para que pueda acogerse cada una de las técnicos y técnicas que en ese momento están atendiendo el servicio a una hora para hacer otras tareas administrativas. Me sorprende que ese sea uno de los motivos para no llegar a un acuerdo, porque está contemplada la pareja, está contemplado el horario de tareas administrativas no vinculadas directamente a atención con el alumnado. Como decimos, la primera jornada de esas 3 de huelga es mañana, día 13, mañana jueves. El Principado ha publicado ya en el BOPA los servicios mínimos para estas jornadas de paro. Son servicios mínimos la directora de cada escuela con categoría de técnica en educación infantil y además de una técnica por unidad. En las escuelas infantiles de 0 a 3 que solo tengan una unidad, será la directora con esa categoría de técnica el servicio mínimo. Recuerdan desde el Gobierno regional que el servicio de escuela infantil se considera esencial al objeto de salvaguardar el derecho a la conciliación familiar, promoviendo que las familias puedan conciliar su vida personal y laboral sin tener que dejar a sus hijos o hijas a cargo de la red familiar o social. Y esa reunión entre la Consejería de Educación y los sindicatos sirvió además para que la titular de ese departamento, Eva Ledo, presentase un nuevo calendario de la mesa de diálogo de 0 a 3. Se trabaja para que en abril del año que viene se integren en la red autonómica y gratuita de 0 a 3 años 20 centros
de titularidad municipal de otros 15 concejos asturianos. Y seguimos hablando de infancia, seguimos hablando de las primeras etapas de la vida, de la educación, porque la edad media para tener un teléfono móvil propio en España son los 10 años. El dato es de UNICEF y de un estudio sobre el impacto de la tecnología digital en la infancia y la adolescencia, que a través de 100.000 encuestas ha analizado los riesgos a los que se enfrenta esa generación hiperconectada. Uno de esos datos es el acoso. 1 de cada 10 encuestados declara haber sufrido ciberacoso y 1 de cada 3 jóvenes con pareja ha vivido control o chantaje por parte de esa persona. Xana Iglesias ha hablado con Lara Contreras, es la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España. La encuesta insiste en educar en un uso responsable, algo que se va consiguiendo tímidamente según este estudio. Aún así, más de la mitad de los encuestados ha hablado con personas desconocidas, el 25% reconoce haber recibido mensajes de carácter sexual y el 9% presiones para enviar fotos eróticas. Casi el 30% además dice haber consumido pornografía alguna vez. UNICEF considera que el bienestar digital de los menores ha de abordarse como una cuestión de salud pública. Lo afirmaba en los micrófonos de RPA Lara Contreras, que es directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España. La regulación es elemental para poder defender y proteger a los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Y de hecho nosotros estamos trabajando en el entorno digital. Esto es muy importante y llega tarde, es verdad. El mundo digital ha llegado antes que la regulación. Pero no solo, porque si pensamos los niños, la edad media de acceso a la pornografía son los 11 años. Sin embargo, el 70% de esos niños, niñas y adolescentes no hablan de el ámbito sexual en sus casas. El estudio aborda también el uso de redes sociales, que refleja se intensifica con la edad, aunque está presente desde etapas muy tempranas. Casi 8 de cada 10 alumnos de primaria reconoce tener un perfil en alguna red y el 43% está registrado en 3 o más. WhatsApp, YouTube, TikTok e Instagram son las plataformas más utilizadas. Según este estudio, el 20% dedica más de 5 horas diarias a estas redes durante el fin de semana y desde UNICEF advierten que, aunque son conocedores de los riesgos, están pidiendo que se les acompañe. Pues la verdad es que los adolescentes son conocedores de los riesgos. Simplemente necesitan que se les acompañe, se les eduque y se les dé herramienta para poderlos reconocer y enfrentarse a ellos. Son sus propias respuestas y ellos mismos son los que nos hablan de los riesgos y de hecho incluso reconocen que necesitan desconexión digital. El 60% de ellos piden esa desconexión, necesitan que les acompañemos. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estuvo presente en la presentación de este informe, incidió en que el Ejecutivo quiere elevar a los 16 años la edad para poder acceder a las redes sociales frente a las 14 actuales, combatir el acoso escolar y sancionar de forma más firme y contundente las ultrafalsificaciones con contenido sexual o fines vejatorios. Medidas, afirmó, que están incluidas en el proyecto de ley para la protección de los menores en el entorno digital. Y son ya las 8:18 de la mañana y les contamos algo que avanzábamos en titulares, y es que la Consejería de Medio Rural del Principado ha extendido hasta el 1 de diciembre, en principio, la suspensión del mercado nacional de ganado de la Polasiero para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular. La Consejería mantendrá abierto este espacio como punto de carga y venta de terneros asturianos menores de 1 año y de ganado equino. Los vehículos que lleguen desde otras comunidades deberán acceder al recinto vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. El Principado mantiene la exigencia de autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo como Italia, Francia o Cataluña. Lo explica la directora general de Ganadería, Rocío Huerta. Esta enfermedad pues exige seguir adoptando medidas de prevención y de control, aunque la situación a fecha de hoy está mejorando tanto en Francia como en Cataluña, con el aumento en España de la zona de vacunación autorizada por la Unión Europea. Y Asturias ganó 8.300 habitantes en un año gracias a la llegada de población extranjera. La población total se situó
en 1.020.000 habitantes a 1 de octubre de este año. El Principado pierde casi 5.000 residentes españoles, pero gana más de 13.000 personas nacidas en otros países. Los extranjeros ya representan el 12,2% de los habitantes de Asturias, según los datos publicados por el INE. Lo que sigue creciendo es la población de 65 años o más, lo hace un 2,5%. Es una proporción muy similar a la disminución de los menores de 15 años, un 2,4%. Solo en el tercer trimestre del año, los meses de julio, agosto y septiembre, el incremento de población fue de 3.063 habitantes. La subida registrada por Asturias es la sexta más elevada entre las comunidades. La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Jimena Llamedo, celebra el aumento de población que suma 3 años consecutivos y destaca que 25 de los 78 concejos asturianos gana habitantes. Y detrás de cada número, sobre todo, hay una historia de vida, una familia que se queda, un joven que se fue y regresa, personas que eligen Asturias para empezar de nuevo. En 2025, unos 25 concejos han ganado población, cuando antes, en 2020, apenas superaban la decena. Y hablo de concejos como Coaña, como Grao, como Grandas de Salime, como Langreo, que veo al alcalde, como Nava, como Santo Adriano, como Vegadeo o Villaviciosa, que están creciendo. La recuperación se extiende por todo el territorio. Y hablamos de vivienda porque el programa Alquilamoste entrará en funcionamiento el día 20 de noviembre. Ese día se publicará la resolución en el BOPA. Es un programa, recordamos, que busca movilizar viviendas vacías de titularidad privada y destinarlas a alquiler a precios asequibles previo acuerdo con sus propietarios. Los dueños de esos inmuebles recibirán seguridad y garantías a través de la empresa pública Vipasa. Quien quiera sumarse podrá hacerlo ya desde el día 21 de noviembre. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, insiste en que Alquilamoste es una vía más, pero no la única, para dar solución al problema de la vivienda para la clase trabajadora asturiana. Dice que gracias a la colaboración público-privada se busca convertir viviendas desocupadas en hogares activos que puedan habitar personas solas o familias con ingresos de entre 16.800 y 63.000 euros anuales. Como les decía hace unos días, íbamos un poco adelantados al haber logrado aprobar en el Consejo de Gobierno el programa a finales de octubre. La previsión era haberlo hecho a mediados de noviembre y ese pequeño adelanto pues, nos permite prácticamente a mediados de noviembre tener ya publicada la resolución. Por lo tanto, lista para el jueves 20 de noviembre, a partir de ese día, cualquier asturiano o cualquier asturiana que bien quiera poner su inmueble a disposición del programa o que bien quiera acceder al régimen de alquiler asequible que el programa contempla, tiene ya esa oportunidad de hacerlo. El diputado de Vox, Javier Jové, vuelve a arremeter contra este programa. Dice que supone expropiar vivienda privada y que derivará en un perjuicio importante para las arcas públicas. El coste que eso tendría para Asturias. Porque hay que tener en cuenta que de las 9.600 viviendas que usted gestiona, tiene aproximadamente un 30% de morosidad. Con una cifra de casi 5 millones de euros de morosidad a día de hoy, si usted incorpora 1.000, 2.000 o 3.000 viviendas a través del programa Expropiese, ¿a cuánto va a ascender la deuda? ¿Usted realmente ha cuantificado cuánto nos va a costar a los asturianos la puesta en marcha de este programa? Datos que el consejero rechaza y rebate. Ovidio Zapico acusa a Jové de difundir mentiras sobre el programa y le recuerda que es un programa voluntario. Usted de sobra sabe que es un programa de adhesión voluntario. De sobra usted sabe que la filosofía del programa es completamente diferente a lo que usted nos quiere hacer creer y decir, ¿no? Y que no se preocupe que si en algún momento tengo que tomar alguna decisión o iniciar algún proceso para expropiar a algún gran tenedor de vivienda en Asturias, ni me voy a callar ni me voy a esconder. Lo voy a hacer sin ningún miedo. En ese momento podremos hablar entonces ya no de alquilar, sino de otras cuestiones. En esa comisión, ayer en la Junta, el consejero de Vivienda también reiteraba su confianza en resolver el conflicto que mantienen desde hace más de un año los vecinos y vecinas del edificio de Contrueces en la calle Río Piloña 3 en Gijón y la Sareb, el llamado Banco Malo, propietario de ese inmueble que todavía habitan.
Ovidio Zapico espera que en las próximas semanas puedan resolverse los contratos pendientes de ese bloque de viviendas. A preguntas de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, detallaba que existen 4 propuestas de contrato social y 7 de subrogación planteadas por la Sareb, aunque los vecinos no contemplan estas últimas. Zapico dice que las negociaciones siguen abiertas. Hay 4 propuestas de contrato social, hay 7 propuestas de subrogación que los vecinos no contemplan y que quieren convertirlos también en el alquiler asequible, ¿no? Hay una deuda que los vecinos no reconocen. Estamos trabajando con ellos a través de la gerente de Vipasa con asiduidad y a ver si vamos ya resolviendo los 11 contratos que nos quedan por finiquitar y espero que pueda ser pues bueno, en las próximas semanas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y la justicia ha archivado la causa abierta por el accidente de un autobús de Alsa en Los Lagos ocurrido el 31 de julio de 2023. Considera que de lo actuado no está debidamente justificada la existencia de delito por parte del conductor. Contra ese archivo de la causa cabe recurso. Es una crónica de Pilar Arias de Velasco. Un autobús que cubría la ruta hacia Los Lagos de Covadonga volcó el 31 de julio de 2023 tras cruzarse con otro vehículo y cayó por la ladera dando 2 vueltas antes de quedar estabilizado. Según la investigación de la Guardia Civil, el accidente se debió a una maniobra incorrecta del conductor al orillarse demasiado a la derecha cuando se cruzó con otro vehículo, pero apuntaba al mismo tiempo que no creía que hubiera responsabilidad penal al descartar que éste estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas o que no hubiera respetado el tiempo de descanso. El juzgado acaba de sobreseer el caso. En un auto del 28 de octubre considera que de las actuaciones realizadas no se desprende debidamente justificada la existencia de delito y archiva la causa, un archivo contra el que cabe recurso. En el accidente resultaron heridas 49 personas. Tras el siniestro se acordó un plan especial para el acceso a los lagos. Y el Principado creará 25 nuevos puestos de trabajo en las oficinas de justicia para cumplir con la nueva ley de eficiencia organizativa en el servicio judicial. El anuncio lo hacía esta misma semana, este martes, el consejero de Hacienda tras la celebración de la Comisión Mixta de Justicia. La incorporación de esos 25 nuevos profesionales a sus plantillas se hace para cumplir una ley estatal que busca maximizar los recursos públicos para mejorar la atención a los usuarios. Y el anuncio lo hacía Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos. En torno a unas 25 plazas en Administración de Justicia se van a crear, con un coste aproximado de 1,2 millones de euros, porque incluye también la creación de puestos específicos como jefes de unidad. Otra de las novedades será la puesta en marcha de la aplicación informática Atenea. Es una herramienta que busca mejorar la operatividad de las oficinas judiciales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, asegura que ya están preparados para la entrada en vigor de esta nueva normativa. Desde el punto de vista de Sala Gobierno, creo que tenemos los deberes hechos. Hemos aprobado ya los mecanismos o sistemas de sustitución de los nuevos tribunales de instancia. Hemos aprobado las normas de reparto que van a estar vigentes a partir del 1 de enero. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y se necesita sangre en Asturias. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos hace un llamamiento de nuevo a la población para que done. Es urgente que aumenten, en este caso, las reservas de A positivo y A negativo. Nuestra compañera Paula Rodríguez ha estado con el coordinador de extracciones del Centro Comunitario, con Pablo Mata. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias hace un llamamiento público ante la falta de bolsas de sangre suficientes para atender la demanda sanitaria del Principado. Hay escasez en varios tipos de sangre, aunque los esfuerzos se están volcando en movilizar a los donantes del grupo A positivo, uno de los más habituales, y del A negativo. Las reservas de estos grupos se encuentran en mínimos. Haciendo especial hincapié sobre todo en los grupos A positivo, A negativo, pero bueno, también queremos siempre recordar que aunque hagamos un llamamiento sobre unos grupos específicos, eso alcanza también a otros grupos y que hay que tener en cuenta además que cuando un grupo disminuye, pues empiezan a utilizar sangre compatible de otros grupos y al final, bueno, pues afectan los demás, con lo cual también podríamos incluir pues el cero positivo, sobre todo, que es un grupo de frecuente uso, el B positivo, etcétera, ¿no?
En términos generales, las reservas de sangre en Asturias se encuentran a la mitad. Por eso es importante aumentar los niveles para abastecer a los hospitales. Es vital para pacientes en emergencias, cirugías complejas, trasplantes y tratamientos oncológicos. Debería estar idealmente repartida y debería estar en torno a las 700 bolsas, aproximadamente 700 unidades de sangre. Pues estamos en casi la mitad de eso, o sea que, por eso ese es el motivo un poco de volver a recordar la necesidad, ¿no? Siempre debemos estar recordando a la población que los suministradores, los proveedores de los productos que están en los bancos de sangre con destino a la transfusión de los pacientes, pues somos los propios ciudadanos, ¿no? El centro comunitario al final no es más que un canalizador de esa ayuda. Las donaciones de sangre en Asturias han experimentado una reducción en los últimos años. Una de las causas principales es el envejecimiento de la población asturiana y la falta de relevo generacional. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias destaca la importancia de incorporar a los jóvenes a estas donaciones. Pueden donar, ya saben, cualquier persona mayor de 18 años y que pese más de 50 kilos. Llevamos tiempo alertando de esta situación, ¿no? Que es una situación de base que hace que cada vez sea más difícil asegurar los componentes para las transfusiones. El envejecimiento de la población nos afecta, nos impacta en esta actividad mucho, tanto por la parte de la transfusión, porque esas personas de más edad son más demandantes de transfusiones, por lo tanto el número de transfusiones no prevemos que vaya a disminuir en los próximos meses y años, y por otra parte las personas en edad de donar cada vez representan un porcentaje más pequeño de la población. En 20 años el número de personas en edad de donar ha disminuido en Asturias en 150.000 personas. Ante situaciones críticas, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias se ha visto obligado a pedir sangre a otras comunidades autónomas, un hecho preocupante y que no soluciona el problema. La solución pasa por concienciar a la población de que la donación de sangre salva vidas. En determinados momentos podemos pedir hemocomponentes a los centros de transfusión de otras comunidades, pero evidentemente esa no es la forma de resolver el problema, ¿no? El problema solo se resuelve aumentando nuestro nivel de concienciación con este tema. Al final, en los bancos de sangre de los hospitales asturianos siempre decimos que va a haber la sangre que queramos entre todos. En la página donasturias.org podrán conocer los puntos fijos de donación de sangre de Oviedo, Gijón y Avilés. También podrán donar a través de los autobuses móviles. Hoy los autobuses estarán en Llaranes, también frente a la Central Lechera Asturiana y en la entrada principal del campus de Mieres. Y para las 11 de esta mañana está convocada una nueva reunión del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad ha convocado a los consejeros y consejeras autonómicos del ramo de Sanidad para retomar el debate sobre los cribados de cáncer de mama, de colon y de cérvix tras la negativa de las comunidades del Partido Popular a facilitar esos datos. Los últimos que han dado esas cifras que les ha pedido el Ministerio son Extremadura, Navarra, IPA y el País Vasco y Euskadi. Y una veintena de pacientes eran los primeros en participar en Oviedo en el FEC Salud, un proyecto pionero en España para el tratamiento de enfermedades oncológicas, financiado por la Fundación Eduardo Cocina y el Centro INIPEMA. El programa busca complementar de forma gratuita e integral la recuperación física, emocional y nutricional de los beneficiarios. 20 primeros pacientes que van a recibir tratamiento gratuito durante un año por parte de un equipo multidisciplinar, con sesiones intensivas y diarias de fisioterapia, orientación psicológica y nutricional durante los primeros 4 meses y 2 citas semanales de mantenimiento funcional durante los 8 restantes. Luis Olaiz, jefe de sección de oncología radioterápica del UCA, Sergio Rodríguez, director clínico de INIPEMA. Los tratamientos oncológicos debilitan. Cada vez tenemos mejores resultados, pero debilitan al paciente porque le suponen un estrés, como una cirugía, una quimioterapia más o menos agresiva, una radioterapia con efectos secundarios. Entonces, manteniendo una buena salud muscular, mantenemos la situación basal del paciente, el sistema inmunológico, sistema nervioso, la piel y luego, por supuesto, desde el punto de vista psicológico. Daros cuenta que son personas que lo han pasado muy mal en el diagnóstico, pero luego también, una vez que terminan el tratamiento, surgen ansiedad, miedos, una serie de temores que hay que tratar, pese a que ya estén en muchos casos curados o hayan ya finalizado el tratamiento farmacológico. Y el Gobierno del Principado dedicará este año la campaña del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a visibilizar y prevenir
las situaciones de maltrato machista contra mujeres de más de 65 años. Este año, desde enero de 2025, los centros asesores de la mujer de nuestra comunidad han ofrecido asistencia a 64 mujeres de más de esa edad. La mayoría de los casos son mujeres en el área de Gijón. Las profesionales que trabajan en estos centros especializados advierten de que son mujeres mayores que suelen mostrar rechazo a denunciar a su agresor o acudir a esos centros de apoyo por cuestiones de dependencia económica o por aislamiento social. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, 6 mujeres de más de 65 años ingresaron en la red de casas de acogida. Da los datos, se los ha ofrecido la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Llamedo. Todos estos datos y la realidad también nos hizo centrar este 25 de noviembre en una violencia que a veces está más silenciada, pero que queremos acercar todos los recursos, decirles que el Gobierno, que las instituciones también son una red para ellas y que hay recursos para las mujeres víctimas de violencia de género y una atención también para las mujeres mayores de 65 años. RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA, vocación de servicio público. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo cumple 25 años como el mayor evento de divulgación de Asturias, un programa que incluye un amplio abanico de cerca de 150 actividades hasta el 23 de este mes de noviembre. Entre las novedades de esta edición destaca Voces de la Ciencia Escolar, una propuesta que invita a los centros educativos a emitir breves mensajes científicos como este. ¿Por qué bostezamos cuando vemos a alguien bostezar? Pues no está todo claro y hay varias teorías para explicarlo. Una de ellas dice que se debe a que se activa una parte de nuestro cerebro que hace que imitemos lo que vemos. Se supone que esto serviría para reforzar nuestra relación con otras personas. Otra teoría afirma en cambio que su origen estaría en un mecanismo defensivo. Bostezar en grupo sería una forma de mantener la alerta. Sea como sea, se ha comprobado que este fenómeno se produce más habitualmente si estamos rodeados de familiares y/o amigos. Bueno, hablamos ya de esta Semana de la Ciencia y la Innovación con Irene Díaz, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, que nos acompaña hoy en el estudio. Gracias. Buenos días, Irene. Buenos días. ¿Qué áreas del conocimiento se incluyen este año, Irene, en esta semana que cumple 25 años? Bueno, pues para ser breve, todas las áreas de conocimiento en las que trabaja la universidad, que como sabéis somos una universidad generalista y trabajamos en todos los ámbitos, desde las ciencias jurídico-sociales, las artes, las humanidades, las ciencias, la ingeniería, un poco de todo tenemos. Se incluyen actividades de ciencia inclusiva para quien a lo mejor no acierte a entender de qué estamos hablando. ¿De qué se trata la ciencia inclusiva? Sí, bueno, llevamos ya unas ediciones en todas las actividades que se organizan desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Oviedo, que también cumple 25 años. Ahora, enfocándonos en que todas las actividades que realicemos haya una parte que puedan realizar pues ciudadanos o niños, chicos, sea cual sea su situación. Y en esta Semana de la Ciencia, pues en concreto también hemos tenido mucho éxito en la Noche de los Investigadores, que supongo que también conoceréis, y en la que ya llevamos varias ediciones, donde por la mañana hacemos también la Noche de los Investigadores inclusiva, pero la hacemos por la mañana y vienen niños de colegios de educación especial con sus profesores, y la verdad es que
con actividades diseñadas específicamente para ellos, la verdad es que es muy enriquecedor lo que conseguimos y lo que vemos allí. Entonces pretendemos extenderlo a todas las actividades de la Unidad de Cultura Científica. Una de las metas de esta semana es estimular el interés científico de las nuevas generaciones, de los escolares que comentas, Irene. La semana lleva ya 25 años en marcha. No sé si creéis que se está cumpliendo este objetivo. ¿De qué manera está aportando iniciativas como esta a despertar inquietudes y que luego eso se traduzcan pues, en estudios superiores de ramas científicas? Sí, efectivamente este es uno de los objetivos. El otro, lógicamente, es que la sociedad asturiana conozca lo que hacemos y sobre todo la importancia de lo que hacemos. Pero evidentemente lo que queremos también es enseñar lo que hace un científico, lo que hace un investigador a nuestros posibles recambios, ¿no? A nuestros posibles reemplazos. Lo cierto es que realizamos un análisis posterior del efecto y del impacto que tienen todas estas actividades en la sociedad asturiana, pero lo que no podemos por el momento es cuantificar cuántos estudiantes de repente descubrieron que su vocación estaba ahí y no la conocían. Evidentemente, lo que te encuentras en el día a día es muchísimo entusiasmo y muchísimo interés por ver lo que hacemos. Pero la cuantificación no la tenemos, aunque evidentemente creemos que puede ayudar, que todo puede ayudar. Público objetivo, público escolar, público generalista también. De hecho, una de las conferencias divulgativas se enmarca en el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, charla divulgativa La Antártida, el continente sin dueño. Es algo, una charla especialmente oportuna cuando los mensajes son constantes de que el calentamiento global está incidiendo negativamente y a pasos agigantados en la conservación de los glaciares y los icebergs. Claro, todos los años intentamos que las charlas y las actividades estén contextualizadas, ¿no? Por ejemplo, la conferencia inaugural fue una conferencia en la que se hablaba sobre qué es el cáncer en términos generales, pero además también estaba marcada en el contexto de que uno de los institutos universitarios que tenemos en la universidad, el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, también cumple 25 años, ¿no? Y esta charla pues también se enmarca en una efeméride concreta y además en un tema que está muy de actualidad todos los días y en el que tenemos que concienciarnos. Ese es un poco también nuestro objetivo. La universidad ha invitado a toda la comunidad a participar en esa creación de breves vídeos de 40 segundos que reflejen la pasión por la ciencia para que digan a su juicio cuál es el mayor avance científico de los últimos 25 años. Yo voy a aprovechar tu presencia aquí en RPA, en la Radio Autonómica, para preguntar cuál es ese avance más significativo para la vicerrectora de investigación. Mira, yo es que lo tengo muy fácil porque mi ámbito de investigación es la inteligencia artificial, entonces, creo que poco se puede decir de lo que está suponiendo la inteligencia artificial, ya no te diría en los últimos 25 años, te diría en los últimos 10, ¿no? Lo que ha supuesto. Así que desde mi punto de vista lo tengo clarísimo. Y aprovechando que comentas que es la inteligencia artificial, no sé, una breve reseña, para desterrar esos mitos que muchas veces perduran, esos miedos, ese recelo hacia la inteligencia artificial. Realmente, ¿cómo podemos hacer entender, que la inteligencia artificial aporta en muchos casos más de lo que resta? Mira, yo creo que tenemos que entenderlo en primer lugar por supervivencia, porque la inteligencia artificial está aquí, el hecho es que nos puede ayudar muchísimo y tenemos que aprender a utilizarla adecuadamente. Yo muchas veces cuando hablo de inteligencia artificial, pues siempre hay alguien que dice, es que una herramienta u otra, es que le pregunté algo y no me contestó bien. Claro, es normal, porque tenemos que utilizar las herramientas adecuadamente y además porque tenemos que pensar que la inteligencia artificial tiene una base probabilística, ¿no? Entonces siempre hay un margen de error. El día que no se equivoque nunca, pues ese día a lo mejor sí que nos supera, ¿no? Pero el hecho fundamental es que tenemos que utilizarla adecuadamente como cualquier herramienta. Tú un cuchillo lo puedes utilizar para el bien
puedes utilizar, hacer un mal uso. Pues la inteligencia artificial es igual. Lo que pasa es que estamos en esta vorágine de que hay que usar, y hay que usar la inteligencia artificial con conocimiento, como todo. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Irene Díaz, vicerrectora de Investigación, gracias por haber compartido este tiempo de charla. Gracias a vosotros. Gracias, buen día. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. RPA. Asturias Hoy, primera edición. Y en clave nacional les contamos que hoy el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara en el Supremo acusado de haber filtrado un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, reconocía 2 delitos fiscales de su cliente. Lo hará después de que testificasen a lo largo de esta semana varios periodistas, también 12 agentes de la Unidad Central Operativo de la UCO, de la Guardia Civil. Tras 4 jornadas de juicio, hoy es el turno de Álvaro García Ortiz. El fiscal niega haber filtrado ese correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso asumía en su nombre un fraude a Hacienda en busca de un pacto. Previamente, los periodistas han negado en el tribunal que la fuente de la filtración sea él, el fiscal. Y Carlos Mazón compareció ayer en las Cortes Valencianas a petición propia. Ha dicho que el día de la Dana, el 29 de octubre de 2024, nadie le pidió permiso para enviar esa alerta a través del CECOPI. Mazón volvió a responsabilizar al Gobierno central de lo ocurrido hace un año, cuando la riada se llevó por delante la vida de 229 personas. En una comparecencia que la oposición ha tachado de burla y estudiará por si ha mentido y puede ejercer acciones legales, Carlos Mazón admitía que su comida en el restaurante El Ventorro con una periodista no se habría producido de haber sabido lo que sabe ahora y que su agenda habría sido distinta, aunque no ha respondido a las preguntas de la oposición de a qué hora entró y salió del restaurante o si pidió no tener escoltas. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Pero nadie le informó de ello. Y por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es Aler, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo. Desde la oposición, la secretaria general del Partido Socialista de Valencia, Diana Morán, calificaba de lamentable e indignante esa comparecencia de Carlos Mazón. Decía que su comparecencia ha sido un nuevo maltrato a las víctimas. Ha sido una comparecencia lamentable, indignante. Desde luego, si venía a resarcirse y a seguir vengándose de la sociedad valenciana, lo ha hecho. Ningún sentimiento de culpabilidad, justo lo contrario, vuelvo a repetir las mismas mentiras hipócritas de las víctimas. Mientras Carlos Mazón estaba declarando en esa comisión, familiares de las víctimas y colectivos sociales protestaban en el exterior y le llamaban asesino. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, 29 de octubre, Rosa Álvarez, criticaba a Carlos Mazón por no dejar su acta de diputado, que le mantiene como aforado para que pueda ponerse a disposición de la justicia. Tiene que dejar de ser diputado autonómico y tiene que ponerse a disposición judicial y el transcurso de la investigación y de la instrucción, a ver si por fin lo lleva a donde tiene que estar, que es en prisión. Y desde el Gobierno, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha exigido al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que actúe y que retire ya el acta de diputado a Carlos Mazón, quien, a juicio de Díaz, tiene que dejar la vida pública. Es una indignidad que el señor Mazón a día de hoy siga reteniendo el acta de diputado en las Cortes Valencianas. Es una indignidad que no se merecen las víctimas. Y yo le pido al señor Feijóo que actúe y que le exijan la retirada del acta de diputado al señor Mazón. Sencillamente porque en la vida pública no puede continuar.
Y seguimos hablando en clave nacional, en la Comunidad Valenciana, porque mientras el Partido Popular ya ha nombrado a un candidato para sustituir a Carlos Mazón, será Juanfran Pérez Llorca, un perfil que tiene buena sintonía con Vox. El diputado de esa formación en las Cortes, José María Llanos, da la bienvenida al nombramiento, pero advierte que ahora el Partido Popular debe asumir la agenda de Vox en materias como la inmigración o el Pacto Verde. Nosotros simplemente queríamos un candidato para empezar a negociar. Les dijimos y diremos siempre que no nos importan quién sea la persona, sino las políticas concretas que estén dispuestos a asumir, que estén dispuestos a negociar con Vox. Es lo único que nos importa. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y esta mañana, en algo más de una hora, a las 10, Izquierda Unida celebra en Navia una reunión con representantes del comité de empresa de ENCE, de la papelera. Será en la sede de la formación, allí en Navia. El encuentro tiene como objetivo abordar la situación laboral de la empresa y coordinar actuaciones conjuntas. Las negociaciones entre la empresa y el comité se están llevando a cabo con mucha discreción, pero desde el comité señalan que la propuesta pasa por un máximo de entre 20 y 30 afectados sobre una plantilla de unos 400 trabajadores. También lo que plantea ENCE es un plan de prejubilaciones voluntarias para trabajadores de 59 años o más y otro de bajas incentivadas para los menores de 49 que voluntariamente se quieran adscribir. De momento las partes siguen negociando. Y esta mañana se retomará en Tineo la búsqueda de Tomás Rodríguez, conocido como Tomasín, tras denunciar un familiar su desaparición al no tener noticias suyas desde finales del pasado mes de octubre. El dispositivo de rastreo activado ya en la jornada de ayer se centra en la búsqueda por los alrededores del núcleo rural de La Llaneza, en Tineo. Tareas de rastreo en las que participan, entre otros, la unidad canina de rescate, la unidad de drones o el grupo de rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Tras una intensa y dificultosa búsqueda, infructuosa, la de ayer, este miércoles se va a continuar con la misma. Recordamos que Tomasín, de 55 años, salió de prisión el 26 de octubre de 2017. Fue condenado a 6 años de cárcel, 5 por homicidio y 1 por tenencia ilícita de armas. Mató a su hermano y estuvo casi 2 meses huido en el monte. Y el Partido Popular de Gijón no considera una crítica ni tampoco un ataque las declaraciones del portavoz del equipo de gobierno en las que les responsabiliza del traslado provisional del albergue Covadonga al barrio del Natahoyo. Un traslado que rechazan muchos vecinos de la zona y que obligó a la alcaldesa, a Carmen Morillón, a salir protegida por la policía en su última visita a la zona. Jesús Martínez Salvador es el portavoz del equipo de gobierno. Desde este equipo de gobierno se tiene un respeto absoluto por los vecinos del Natahoyo, pero también lo segundo es que lo que no vamos a hacer es emitir un juicio o una opinión en caliente. Creo que sería totalmente contraproducente y además, bueno, creo que lo entenderéis porque sabéis que además no es una decisión tampoco que se ha tomado desde nuestro lado del gobierno, es una concejalía que, como sabéis, gestiona nuestro socio y por eso, precisamente, con más respeto aún, tenemos que ser muy cautelosos. Y en Illano han comenzado ya los trabajos de mejora en el monte Carballal, de gran importancia para el sector ganadero del concejo, ejecutadas por el Banco de Tierras con financiación del canon eólico. Su objetivo es mejorar la gestión forestal y optimizar los recursos que ofrece este espacio. Es la primera actuación del plan de mejora de infraestructuras del monte Carballal, en el que se van a invertir cerca de 435.000 euros. Hace ya unos días que las máquinas se encuentran en la zona trabajando en una más que necesaria clara sanitaria. Explica el alcalde de Illano, Iván Rodríguez, que como muchos otros del occidente, el bosque del Monte Carballal sufre grandes problemas de hongos como la banda marrón y la banda roja. Es algo común en los pilares de por lo menos del occidente de Asturias y nada, son hongos difíciles de eliminar y pues se va a hacer una actuación importante y también con un motivo de prevención de incendios que últimamente pues es tan importante. Desbroces, plantaciones de pino silvestre, apertura de pistas y accesos a caminos completan una actuación con un plazo de ejecución de 7 meses. Este plan de mejoras del Monte Carballal ha sido dado a conocer por el Banco de Tierras, propietario de este monte, con 1.177 hectáreas. Destaca sobre todo la concesión de nuevas parcelas que se sumarán a las 22.000 actuales. El gerente de este Banco de Tierras es José Ramón Feito. Este monte tiene
En 10 ganaderos con más de 21 concesiones, pues yo creo que es muy importante para estos vecinos que pueden mantener su ganado. La idea es que se empiece para la semana que viene. Bueno, pues empezarán ya con los trabajos de desbroce, se empezarán a hacer el tema del ahollado. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva de miércoles con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Mirandés será el próximo rival del Sporting en la Copa del Rey. La eliminatoria partido único se va a jugar en Mendizorroza entre el 2 y el 4 del próximo mes de diciembre. Además, desde la dirección deportiva se siguen buscando efectivos para reforzar la plantilla, según expuesto el presidente ejecutivo del club gijonés, David Guerra. No ha dejado de trabajar ni deja de trabajar en mirar alternativas, en estar pendiente de todo lo que sucede, de los jugadores que pueden ser y pueden estar fuera, por supuesto que sí, pero claramente lo que tenemos por delante nosotros es una semana en la que tenemos que conseguir la victoria y con más razón por a quien vamos a llevar en el pecho este fin de semana. Hemos perdido un futbolista importante como Lum, seguimos mirando las alternativas, pero en ese sentido, viéndolo con la cabeza muy fría y sabiendo que hasta que termine el mercado podemos para incorporar a algún futbolista en esa posición o en otros lugares que iremos analizando sobre la marcha. Unas palabras que se pronunciaron durante la presentación de la camiseta especial que lucirá el conjunto gijonés en reconocimiento a los 120 años de gestión de la cocina económica durante el partido del próximo domingo en el Molinón frente al Eibar. El conjunto rojiblanco va a retornar hoy al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo tras el día de descanso de ayer y se verá el estado de Gaspar, que podría volver a la convocatoria. El Real Oviedo regresará esta mañana al trabajo tras la jornada de descanso de ayer y en una semana sin competición para los azules debido a los compromisos de las selecciones nacionales. Luis Carrión está pendiente de la vuelta al grupo de Santi Cazorla y Ovie Yaria, que se espera que estén disponibles para el próximo partido ante el Rayo Vallecano. Parte de la cúpula del club se encuentra estos días en México en reuniones de trabajo, pero no se espera ninguna decisión drástica en lo deportivo. En la entidad azul sigue la confianza plena en el trabajo del actual entrenador. Si hay un equipo que esté destacando en los primeros meses del campeonato es el Real Avilés Industrial. El aterrizaje del equipo avilesino en Primera Federación está haciendo soñar al Suárez Puerta, conjunto revelación y máximo goleador de la categoría de bronce. Los blanquiazules regresan este viernes a las 9:15 de la noche al Suárez Puerta para recibir al Arenas de Guecho en un nuevo partido de Liga. Y en baloncesto, tras la victoria del pasado sábado en la cancha del Flexicar Fuenlabrada, el Alimerca Oviedo vuelve este viernes a jugar a domicilio. Los azules se medirán a Palencia a partir de las 9 de la noche en un duelo ya clásico de la categoría. Escuchamos al ala pívot Robert Cosials. La mejor defensa de la liga contra nosotros, que creo que somos la tercera. Entonces, bueno, será un partido defensivo, quien cometa menos errores ahí en defensa, en ataque, pequeños desajustes, será una pelea bonita y ya te digo, vamos con todo. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica de miércoles con José Antonio Antuña de Renta 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Bueno, nuevo máximo histórico ayer en la bolsa. ¿Cómo arranca con este dato, con este antecedente el mercado hoy? Cuéntanos. Pues sí, seguimos un poco con esa buena tendencia ya del lunes, que fue una jornada muy positiva. Ayer otra vez subidas por encima del 1% en el IBEX, en el Eurostock, bolsas europeas y americanas pues marcando máximos históricos, y seguimos con esa buena tendencia. Los futuros vienen marcando ahora subidas en torno al 0,30% en el IBEX y 0,50 en el Eurostock. También los futuros americanos vienen con subidas en torno al 0,40. Nuestro selectivo se pondría por encima de las cuotas de la cuota de los 16.400 puntos si arrancamos finalmente con estas subidas del 0,30%, y todo pues bueno, siguiendo un poco la buena sensación que le está dando a los inversores, pues ese fin del cierre del gobierno americano, y eso está pues generando pues estas subidas, y teniendo en cuenta que además hoy es una sesión en la que no tenemos grandes referencias ni macroeconómicas ni presentación de resultados. Tenemos un dato final de IPC en Alemania y tenemos algunos resultados como los de Bayer en Alemania o Cisco en Estados Unidos. La sesión de mañana sí que va a ser una sesión donde sí que vamos a tener referencias más importantes, tanto empresariales como macroeconómicas, y entonces yo creo que en estas sesiones que están teniendo menos datos y menos
catalizadores a los que agarrarse, pues el mercado sigue con esta buena tendencia y sigue recuperando sus máximos, y todo ello, bueno, pues con ciertas dudas. Ya comentábamos un poco ayer que los inversores están muy pendientes de que se abra ese gobierno de los Estados Unidos, principalmente para conocer algunos datos que llevamos pues mes y medio sin conocer, y el mercado tiene mucho el foco puesto en el empleo americano. Los últimos datos que habíamos conocido eran de cierta debilidad, y el mercado está muy pendiente de esos datos para ver pues eso, qué políticas monetarias puede desarrollar la Fed y cómo puede influir eso en los mercados. Quiero decir con esto que hay cierta prudencia también y cierto riesgo en el mercado, y lo estamos notando un poco en el comportamiento del oro, que después de haber tenido hace unos 15 días alguna corrección, vuelve a estar subiendo, y eso pues nos hace pensar que el mercado pues bueno, está expectante también de esos datos que se puedan conocer y esperando a ver pues cuándo los podemos conocer. Bueno, pues quedamos pendientes también aquí de esos datos. José Antonio, gracias por atender, como siempre, la radio pública. Gracias, buenos días. Buen gracias. día. Bueno, y hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy. Gracias por escuchar la radio pública, gracias por seguir este informativo matinal, y hasta mañana.